El problema que tenemos es que a medida que avanzamos en edad, pues empezamos a perder este balance o esta producción de estas moléculas. Un 10% cada década. So by the time you get to 70, you're only making 10% of what you used to make as a 5-year-old. And 70-year-olds don't heal and have as much energy as a 5-year-old. Así que cuando llegas a los 70, ya tu cuerpo no produce sino un 10% de estas células. Así que estás sanando como un 10% menos. O no, a ver, ya no sanas como cuando teníamos 5 años, sino pues tienes un proceso de sanación mucho más lento. So the best analogy is one that's been made is our body is a huge communication networking system. Entonces, la mejor analogía que podemos tener es que nuestro cuerpo es una red de comunicación bastante compleja. And sometimes a fire appears in your body somewhere. Y en algunas ocasiones el fuego aparece en nuestro cuerpo. And you pick up your phone to call the fire department, which is perfectly capable of coming and putting out that fire. Y pues cuando tienes el fuego, llamas al departamento de bomberos para que vengan y apaguen el fuego, ¿cierto? But especially if you're older and you pick up your phone, it's like having 1 or 2 bars on your phone, and the fire department cannot hear the address of where to go to put out that fire. Pero cuando estamos ya avanzados en edad, estamos viejos, pues no tenemos la misma señal, ¿sí?, para llamar. Cuando llamamos al departamento de bomberos, ellos no escuchan, no les entra la llamada y no saben a qué dirección ir a apagar el fuego. So your house burns down. Así que tu casa se quema. But when we add really healthy new redox signaling molecules to our body, then our phones have 5 bars, and that fire department can now find where to go to put out that fire. Pero cuando suplementamos el cuerpo con moléculas de señalización, pues es como si le aumentáramos las barras al teléfono celular. Y es así como podemos hacer esa llamada y el mensaje llega. So this molecular biologist, her name is Elizabeth, told me and showed me how many journals, textbooks, and everything had already, at 10 years ago, been published about redox signaling technology. Así que Elizabeth, su amiga, que es la investigadora molecular o la bióloga, le enseñó todos los libros de texto que ella tenía acerca de la señalización redox. Y eso estamos hablando de hace 10 años. And then she took me to pubmed.gov, which is an international public library of health. And she showed me 2,000 to 3,000 peer-reviewed studies done on redox 10 years ago. Y también le enseñó una página llamada pubmed.gov, que es la Librería Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y le enseñó que habían 3,000 o un poco más de artículos escritos por científicos expertos en la materia acerca de la señalización redox. And now there's many, many thousands more. But since then, we've had major scientists such as Dr. James Watson, who was able to discover the double helix of DNA and won the Nobel Prize. And he was able to publish an article in the Lancet Medical Journal stating that type 2 diabetes, cancer, and brain disorders are the lack of redox signaling molecules, and also stated that if we had enough redox, we would never have disease. Oh, wow. Así que bueno, dice que hoy en día hay todavía muchísimos más artículos, hay alrededor de 33,000 artículos en PubMed, pero a lo largo de estos 10 años, pues muchas otras cosas han sucedido, como por ejemplo que es el doctor James Watson, es un científico muy reconocido a nivel mundial porque pues es la persona que descubrió el DNA, ¿no? El mapa genético, ¿no?, que llamamos. Y él escribió un artículo en el diario el Lancet, que es un diario científico, acerca de esto, diciendo que si nuestro cuerpo produciera suficiente señalización redox, nunca nos enfermaríamos. And then a couple years later, she sent me this
article about where she worked, the National Institutes of Health granting a $10.5 million grant to the Medical University of South Carolina to open a redox research center. Oh, wow. Y su amiga Elizabeth le envió hace un tiempo esto donde le enseñaba cómo habían obtenido un grant, es como una beca, ¿no? De $10 millones para abrir un centro de investigación de la señalización redox. And then they also sent $2.3 million to Cornell to open their redox research center. Así que también $2.3 millones para esta organización llamada Cornell. And then I'm going to run through a bunch of them and I'll just say the names. So they've also opened redox research centers at Harvard. Ajá, también Harvard abrió un centro de investigación. Vanderbilt. Wake Forest. Okay. University of Virginia. Universidad de Virginia. University of Nebraska at Lincoln. Okay. University of Wisconsin. University of Colorado, right here where I am. And they've also studied, we've had heads of the Boston Children's Hospital studied redox at the University of Helsinki. Wow, wow. Y también, pues en la Universidad de Helsinki también tienen un centro de investigación. Entonces han visto ya todas esas universidades que mencionó, más esta. Genial. And of course, it's around the world. This is in Sydney. This is just to show you how big this science really is. Este es en Sydney, Australia, porque está alrededor del mundo y es únicamente para mostrarles qué tan grande es la ciencia redox. Lastly, every year they had a redox congress, and the 19th annual one was last year in June, where doctors from around the world flew in to find out what new things redox molecules were doing for the body. Oh, wow. Entonces, esto ocurrió en Francia y está ocurriendo cada año, ya va prácticamente, llevan 20 años, porque el año pasado fue el Congreso número 19 de señalización redox en París. So we've just been the only company to be able to tap into this science and stabilize them so that people can now replenish them. So it's the first time in the history of mankind that we are able to replenish these molecules. Entonces la ciencia, como pueden ver, ya sabía la señalización redox, pero ASEA, la compañía, es la única que tiene la patente que es propiedad de, o somos los únicos que tenemos la posibilidad de producir estas moléculas de manera estable y suplementar el cuerpo. Wow. So at the time when I was talking to her, the bottle looked like that. And 4 years later, they were able to make a gel out of the same redox signaling molecules. Esta es la presentación de la botella hace unos años y 4 años después de tener el líquido en el mercado, crearon la gel, el Renew 28. And she looked it up and found that it was 100% safe and non-toxic. And she was so impressed, she got on the product that night and she actually drove to my house to tell both of my children who were in their early 20s to get on this then, because this would prevent things from happening that they never knew they would have had. Y bueno, su amiga, ella le llevó el Renew 28 también para que hiciera algo de investigación y fue a su casa y le dijo, esto es completamente seguro, no tóxico, y habló con sus hijas, las hijas de Debbie que tenían en ese entonces, bueno, son menores de 20 años o tenían alrededor de 20 años, y les dijo, ustedes tienen que usar esto porque esto va a prevenir que cosas ocurran, cosas que pues muy seguramente van a pasar, pero nunca van a tener que experimentar. So we were using the Renew for our faces at the time, and Renew was having to do double duty to detoxify us and also help reduce wrinkles and increase elasticity and hydration. Pues ellas usaban el Renew en ese entonces para el cuidado de su rostro, de su piel, y dice que la gel lo que hace es, pues estaba haciendo un doble trabajo, ¿no? De desintoxicar el organismo, pero también mantener la piel humectada y que, bueno, produjera mayor colágeno, etcétera, etcétera, etcétera. So ASEA created a whole skincare with no toxins in it, so the Renew could do its job, and we could use non-toxic products on our face.
Y bueno, después la compañía lanzó este kit de belleza, un kit facial para complementar básicamente el trabajo del Renew, y lo que contiene es un suero más concentrado que el Renew. You want me to explain a little bit the serum and the two products? If you'd like, I was trying to keep it simple. Yeah, I'm going to keep it simple too. So, el Renew 28 simplemente es pues, las mismas moléculas, pero en mayor concentración para las líneas de expresión y esas áreas más difíciles. Y los otros dos productos son un humectante y un limpiador, ¿sí? Que preparan el rostro. El limpiador elimina las células muertas y el humectante, obviamente, para después de la aplicación del gel y el suero. Okay, there you go. Thank you. So a picture is always worth 1,000 words to me. And these are some of the people that used it on their necks, all within 28 days, on half of their faces. And I know you show these also on cracks on their feet and on wrinkles around their eyes and their mouth. Ujú. Y bueno, una foto habla más que mil palabras, así que estos son personas que han usado el producto y como pueden ver no es únicamente para el rostro, lo usan en los cuellos, en los talones, así obviamente eliminan las arrugas. El doctor Martin Morin se aplicó el gel en la mitad del rostro para ver su efectividad, así es. People had diseases on the upper top that caused horrible things on their face. And within a few months, it looked like nothing. And a skin tag on his eye is just damaged cells. So they got the message not to replicate and it dried up and fell off. And then there's a rash behind her ear that I had also that disappeared and went away within a few weeks. Y esto, bueno, son también, porque no solamente para la belleza, sino problemas cutáneos, como pueden ver acá. Hay personas que tienen severos daños. En el caso de esta señora, bueno, fue entre mayo y julio. Esas carnosidades en los ojos que a veces son comunes, también se aplican y se terminan cayendo. O ese tipo de irritación, ¿no? En solo cuestión de semanas. And my favorite one is this one. Her son was a doctor. This helped him immensely from a horrible car accident. And so she got on it, was feeling great, went back to him 7 weeks later and said, I feel great on this, but I don't see any difference in the way I look. Ah, And, ok. and he just said, Mom, here's your before picture. Here's your after. What do you think? I think I should stay on the product, she said. Bueno, You y should do esta better es every year. Esta es su favorita porque es esta señora que, bueno, que dice que estuvo en un accidente automovilístico, su hijo es médico y ella empezó a usar el producto el líquido. Ella empezó a sentirse muy bien y luego empezó a usar el gel, pero dijo, no, pero ese gel, esto no está no hace nada, ¿sí? Para la piel. Y su hijo le dijo, mamá, mira, aquí está una foto tuya de antes y esta es la foto después. Dijo, oh, entonces voy a seguir usándolo. And now we can say that if we rub the Renew, because these are redox molecules, and we've already done a genetic study showing what this does for inflammation. So we can say now that if we rub this on 3 times in 5 minutes, that it helps the discomfort in your muscles to disappear and go away. Ujú. Bueno, ya después de varios estudios se han dado cuenta del efecto que usa o que tiene el uso del gel en la inflamación y que si utilizas el gel 3 veces en un periodo de 5 minutos en un área de dolor o molestia o estrés o que empiezas a sentir un gran cambio, ¿sí? Bien. So this is great for athletes also. We have sponsored many athletes, professional athletes, because this gives you much more endurance, much faster recovery, and it raises VO2 levels. That's the volume of oxygen before you hit the wall, which Mm, steroids does also, but that's illegal, and this is perfectly legal. ok. Y bueno, como pueden ver también, es para deportistas, atletas. Estos son algunos de los atletas patrocinados por la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque aumenta su rendimiento, disminuye el tiempo de recuperación, aumenta lo que llaman el VO2, que es el volumen de oxígeno en la sangre, ¿sí? Esto también lo hacen se me olvidó la palabra,
pero son ilegales, otras sustancias que son ilegales. ASEA lo hace naturalmente, por supuesto. We also, just to show the credibility of the company, have now a huge professional medical board with many different doctors on it that give advice to the company about redox and what it can do. Y esto es únicamente para mostrar, pues, que la compañía tiene una junta de médicos profesionales que sirven como consejeros de la compañía. And we also now have an ASEA Science Council that is giving them a lot of information about research on redox. Pero además de eso tiene un consejo científico que también, pues, obviamente se encarga de colaborar con la compañía en toda la parte de la investigación, ¿no? Continua, porque continúa investigando. After I took this and had it validated, I wanted to know about the company, because if the company wasn't being run by the correct people, then I knew this company would probably fail, even if they had the greatest product in the world. Bueno, además que cuando ya, pues, ya se aseguró de la fidelidad de la ciencia, también quiso ver la compañía, porque digo, no, pues puede tener un producto muy bueno, pero si no está manejado por una compañía seria o ética, pues tarde o temprano se va a caer. And it was when I flew to the launch of the product that I was able to meet the two founders, Vertus and Tyler Norton, and I knew I was in good hands. Y así que ella viajó a las oficinas corporativas y conoció y se reunió con los fundadores, Vertus y Tyler Norton, y se dio cuenta que la compañía estaba en muy buenas manos. And now the company is just solid and rock solid. We're now 10 years old. We have Tyler, Vertus has stepped down and turned it over to a executive team that he has worked with before, and are completely in integrity and very trustworthy and make amazing business decisions just like he did. Y bueno, hoy en día la compañía está completamente sólida y ya tiene 10 años en el mercado, y tiene su fundador, Vertus Norton, ya se retiró y dejó la compañía en manos de un grupo de ejecutivos con los que trabajó anteriormente, bueno, encabezados por su hijo, que es el chairman de la compañía hoy en día. Bueno, está siendo, ha vendido ya una gran cantidad de millones de dólares, no tiene deuda alguna. Go ahead, Debbie. And I was just amazed when I got to the launch of the product, they were already profitable. And that was about a year after they had soft launched. So they were profitable in the 7th month. Oh, dice que, bueno, que realmente desde que lanzaron el producto, en solamente 7 meses, ya la compañía generaba un ingreso, un profit, o sea, un lucro, ¿no? Era lucrativa desde su primer año, en los primeros 7 meses. And we produce all of our own product at an FDA and GNC, GMP, and NSF regulated facility. I always get those letters mixed up. Ajá, ya. Y esta es una foto de la planta de producción, que de hecho es muy cerca, como a unos 200 metros de las oficinas. Es no es, a ver, es la planta de producción que está registrada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y cumple con todos los requisitos, tiene los certificados de buenas prácticas de manufactura y de la Fundación Nacional de Sanidad. And we ship this around the world to 35 different markets. There's 2 unofficial ones that we ship to, Colombia, South America being one of them. And we've done close to 200 million this year so far, which is amazing. Nice. Yes. Dice que, bueno, el producto se envía a 35 mercados, 33 oficiales más 2 países que aún no están aperturados. Tiene 19 centros de distribución alrededor del mundo.
Y bueno, de los países de Centro y Sudamérica tenemos a República Dominicana, bueno, sin contar obviamente México, República Dominicana y Colombia, y que en los últimos años se han vendido alrededor de 200 millones de dólares. Este año se han vendido ya 200 millones de dólares, o sea, superó los años anteriores y no ha terminado el año. But this is the story at the launch that really was like a watershed moment for me. When Vertus got up on stage and told us how this company had been started and why he chose network marketing rather than taking this down the FDA and bringing it out through a pharmaceutical company. Bueno, y va a hablar de la historia que realmente pues, le hizo tomar la decisión, que fue cuando Vertus les contó por qué decidió distribuir el producto y no venderlo a la industria farmacéutica, como se pretendía inicialmente. And he had gotten this on 40 people with major health issues, and these were friends and family of his. And they so completely turned around in 2.5 months that he saw what this could do to many people. Ajá. Y lo que sucedió fue que en sus inicios él le había dado el producto a alrededor de 40 personas, habían un par de amigos suyos personalmente, y vio cómo sus problemas de salud empezaron a mejorar y prácticamente a desaparecer en un término de 2 meses y medio. So when the pharmaceutical company he was talking to as a business deal wanted him to pull this off of everyone and shut us down, he turned down that check. Y fue así que cuando la compañía que ofreció una cifra multimillonaria por la tecnología le dijo que tenían que retirar a estas 40 personas del uso del producto, y pues él pensó, no, esto está complicado de hacer, y fue cuando decidió no vender. And I remember him standing on stage looking at us and saying, and now I need your help, because if you don't go home and tell your friends and family about this, then the world will still not know about this. Will you help me? Y ella dice que recuerda cómo ese día cuando estaba escuchando a Bernice hablar enfrente de ellos, él les dijo que ahora necesitaba su ayuda, que porque sin su ayuda este producto no iba a llegar a las manos de las personas. Y les dijo, por favor, ¿me ayudarían? And everyone there stood up in unison with tears in their eyes and said, of course, Vertus, we will help you get the word out. Y todas las personas que estaban en esa reunión se levantaron y al unísono dijeron que sí, que definitivamente, que con lágrimas en los ojos dijeron que por supuesto, y se unieron a la compañía. So we have lots of science. I'm not going to go into all this, but if you want these slides or anything about them, I'm happy to give them to you. But we have the Huffington Post. We were number 4 redox signaling technology in science that will shape our lives. And they actually mentioned ASEA since we were the only technology with a product behind it. Hay mucha ciencia, hay muchos artículos. Dice que si queremos, ella puede enviar todos estos artículos a un diario neoyorquino. Escribió un artículo donde hablaba de 5 tecnologías emergentes en ese entonces, y pues la señalización redox está en 4º lugar, que de hecho es la única que existe hoy en día. We've got sites like the Redoc Doc for validation. Hay algunas páginas web como esta de Redox Doc para tener validación científica. We have amazingmolecules.com with our own studies on it. Esta página que tiene los propios estudios que la compañía ha hecho. We have very big names that have endorsed our product and are putting them in many books, such as Anne-Louise Gettleman. Oops. Grandes nombres en la industria, como el de ella, Anne-Louise Gettleman, que es una persona muy reconocida en el ámbito de la nutrición. And we have places like the Hippocrates Institute, and I'll tell you this, Mauricio, they got our product in 2009, did their own double-blind study, and
he said it was the best product single product he'd ever seen in his life, and they sell it at Hippocrates. Oh, wow. Y bueno, este Instituto de Salud de Hipócrates que en el 2009 adquirieron el producto y que dijeron que de lejos es el mejor producto que ellos pueden tener y ellos pues también lo distribuyen. Ujú. And these are all the companies that have done research on our own product, as well as Tourette Labs. Y estos son, de hecho, laboratorios independientes que han hecho su propio estudio e investigación. Hay nombres grandes, ¿no? Como Tourette Laboratorios, que es muy reconocido a nivel mundial. So we rebranded our bottle when Tourette Labs did a double-blind, placebo-based crossover study proving that this lit up 5 different major genetic pathways. Y bien, y cuando este laboratorio Tourette hizo sus estudios a nivel genético, fue cuando decidieron cambiar la botella para poder publicar por detrás lo que este laboratorio había descubierto, que era que activaba las vías genéticas que impactan estas 5 áreas mayores en el cuerpo, como son el sistema inmunológico, la respuesta inflamatoria, la salud cardiovascular, la salud digestiva y el balance hormonal. Thanks for mentioning them. Yeah. And just the hormone pathway alone lights up all these genetic pathways. Y únicamente este que es un gen que controla el sistema hormonal activa estos diferentes 15 vías genéticas. Entonces pueden ver ahí algunas palabras, el ritmo circadiano, la insulina, etcétera, etcétera. So that's when we rebranded the bottle and we were able to put our study on the back of it in the United States. It's not in every country. Y es así como lograron, pues decidieron cambiar la etiqueta, como les decía, para poder publicar los resultados del estudio, pero está únicamente en los Estados Unidos y algunos otros países, pero no en todos. And we wanted to be the singular cellular health company with full technologies to help your cells. So then we also created a whole nutritional line also. Y así fue que la compañía decidió crear la línea de nutrición para complementar la salud celular y ser la única compañía que tiene todos los ingredientes o factores necesarios para tener una salud a nivel celular. Yes, so you can think of the redox as the construction workers, and this is the building material. Podemos decir que tenemos las moléculas redox, que son como los obreros, y los materiales, que vienen siendo los nutrientes que consumimos. So this is what Source will give you if you want to mention this, or I can go quickly through this. Bien, entonces este es Source, que es un complejo de micronutrientes, bueno, de hecho es un micronutriente con un complejo de vitaminas mejor, y nos da esto que vemos acá. ¿Sí? And an amazing gut health nutritional for your gut with 3 prebiotics and 16 probiotics in it. Sin video, ¿no? Este es un complejo, let me just close the mic. Este es un complejo de probióticos con 3 prebióticos, ¿sí? Que es para la salud digestiva, que no tiene comparación alguna. And to take away stress and help your cells stay younger longer, we have the Life Max Nutritional. Y este se llama Life Max para quitar el estrés que tenemos, todo el estrés oxidatorio. Es este nos ayuda también para el sistema inmunológico, ¿no? And lastly, for our eyes and brain health, and a very good omega that doesn't leave an aftertaste. Y este también es un complejo de omegas,
¿sí? Omega 3, omega 7, omega 5. Y es muy particular porque no te deja ese sabor feo de pescado, ¿no? So we have a unique company, and the thing I like the most is that we have an ethos based on the knowledge that people are always more important than material goods. Así que esta compañía es una compañía bastante única porque además de todo lo que han escuchado, tenemos lo que llamamos el ethos, que básicamente es como la cultura de la compañía, son toda una serie de, como un código de principios morales por los cuales la compañía se rige. So all we do is share this with people like we would share a good movie or a good restaurant. And if people decide to try it, that's wonderful. And if they don't, we honor their decision. Bien, y lo único que hacemos es compartir esto con las personas y simplemente las que desean probarlo lo usan y los que no, pues simplemente continuamos buscando aquellos que quieran saber y comprobar la veracidad de este producto. But for people who want to know what you can make in this business, these are actual incomes from 2019 that people in our company made. Pero para aquellos que tal vez estén interesados en la oportunidad financiera y saber cuánto pueden ganar, pues esto es basado, de hecho, en los promedios del año pasado de asociados de ASEA. So you can make a little bit of extra money for your product, or you can have the life of your dreams, whatever you choose. Así que puedes ganar un poquito para tal vez comprar y pagar el producto, o puedes ganar bastante para pues tener la vida que has soñado. So I know Mauricio shows this one. I love this slide because people are always saying, is it a pyramid scheme? It's not. You are networking with people to tell them about something wonderful. And I didn't know people in any of these other countries except Canada. And now I have literally an organization in every one of the countries that we are now in. Sí, ella dice que pues sabe que yo comparto este slide en mis presentaciones porque al igual que yo, ella tampoco conocía a nadie en ninguno de estos países y que pues muchas personas comparan esto, creen que esto es una pirámide, pero no, realmente lo que hacemos es compartir con personas, ¿sí? Hablar con una persona a la vez y esto se multiplica este efecto y creamos canales de distribución que se extienden a lo largo del planeta. So, and the lifestyle rewards are amazing, and we have lots of fun. Y bueno, hay de hecho un poco más de la parte de la vida que se lleva como networker o en esta compañía y la pasamos muy divertido. And we make lots of memories because that's what Verda said. When we have enough money, make memories. That's what you'll always hold on to. So I've gone with my families many places. Ajá, y pues creamos memorias, ¿no? Creamos experiencias, porque Verdis dijo, bueno, eso es lo que hace el dinero, logra que tengas este tipo de experiencias. Y ella ha estado en muchos lugares del mundo con sus hijas, con su familia. So our mission is to better people's lives and be a force for good in the world. Esta es nuestra misión, mejorar la vida de las personas y ser una fuerza de bien para el mundo. And we can do that with your help. Y podemos hacer esto con tu ayuda. And I think the last slide is, it's easy to get started. If you'd like to share this with people, become an associate. There are product packs that help you save money, and you start earning loyalty rewards towards free product. Y comenzar es muy fácil. Si quieres ser un asociado y vincularte a la compañía, solamente hay un costo de $40 para inscribirse. Hay algunos paquetes que tienen descuentos y empiezas a lograr ganar algo llaman puntos de lealtad que te ayudan a tener producto gratis en el futuro. And that is the end. Wonderful. Y eso es todo. Thank you. Thank you, Debbie. I was trying to keep it short and sweet because I know you're translating. So. Yeah. No. Thank you for making it easy to me. Oh, of course. Fácil
de traducir para mí. Muy bien. Ok, ahora sí, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Simplemente voy a parar la grabación en este